Moisés dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ir? Dice, lo siento, pero eres demasiado viejo. Viejo, dice Moisés, tengo solo 750 años. He comprado 2 Biblias para ver si no había problema de impresión en el primero. Son 750. A lo mejor el desierto conserva la salud o algo así. ¿Por qué no cambia? Es improponible. ¿Por qué no cambia el texto? No es que... Entonces Dios dice, tú no puedes ir. Y Moisés está hecho de polvo. Uno, después de todo lo que ha hecho, imagina, no puede ir, está ahí. Dios dice, mírame, Moisés. Mírame. Por lo que has hecho voy a abrir mi corazón a ti. Y voy a hacer una propuesta. Te voy a llevar hasta la última colina, en el desierto. Y desde ahí vas a poder contemplar el esplendor de Israel. Así tú vas a ver con tus ojos Israel, pero no lo vas a pisar porque vas a morir antes de llegar ahí. Eres feliz. Regular. Pero era un creyente, un buen hombre, y acepta su destino. Y entonces el pobre Moisés camina, llega a la última colina y Dios dice, mira bien, esto es el río Jordán. Eso es el límite. Porque después del Jordán y hasta el mar, esto será la tierra de Israel. Moisés mira y ve campos fértiles, colinas verdes, árboles, bosques enteros, mucha agua en el río. Después de 40 años sin agua, todo esto es maravilloso. Y en fondo las playas de la Mediterránea, hostia, ahí podemos hoteles. Está mirando todo esto como un sueño el pobre Moisés, y en un momento le viene una duda. Dice, Dios, hay un problema. Dios dice, ¿qué coño? ¿Qué problema hay? Es que no lo sé, Dios, pero ¿de dónde estoy mirando del otro lado del río hasta el mar? Veo que ya hay gente aquí. Veo que ya hay gente en nuestra tierra prometida. Dios dice, sí, pero esa es la tierra que yo he regalado a vosotros. Dice, momento. Es que no solo hay gente, pero mirando todavía mejor, yo veo que hay ciudades ahí. Jerusalén, Hebrón, Nazaret, Jericó. ¿Qué va a pasar? Y Dios dice, eso es la tierra que he regalado a mi pueblo. No sé, dice Moisés, pero ellos lo saben. ¿Alguien le ha dicho a ellos qué le va a pasar? Dios dice, esto no me importa, os he regalado eso. Y el resto es vuestro asunto. Y Moisés anticipando el tiempo de esto será un problema. ¿Te imaginas tú estás en tu ciudad, Jericó? Jericó, que es la primera ciudad que se encuentra en lo que es la tierra de Israel que Dios ha regalado. Una ciudad que ya tiene 6.000 años antes de la llegada de los israelíes. Antes. Una tierra con templos. Una ciudad prospera con industrias, un partido político estable que está ahí desde no sé cuánto tiempo. Se llama el PP, el Partido Palestino, que está ahí desde... Y te imaginas, tú estás en tu casa, así, con las murallas magníficas, tus templos, y un día mirando con el sol y tal, ves que del otro lado del río, en el desierto, está llegando gente. Tú ves que llega mucha gente que no conoces, gente desconocida, gente rara, extracomunitarios. Y ahí caminan, llega hasta el lado del río. Durante 2 días hacen como una fiesta, ceremonias, rezan. Y la gente, ¿qué coño? Toda la gente en Jericó mira, ¿qué coño es eso? Y de repente toda esta gente se hace como pateras, cruzan el río y llega toda esta gente alrededor de las murallas de Jericó, y todos los habitantes mirando, hostia, y no llevan tampoco permiso de residencia. Y uno del grupo de estos extranjeros hace un paso adelante y dice, hola,
habitantes de Jericó, somos nosotros. Me llamo Josué. Venimos del desierto. Josué dice, somos el pueblo elegido. Y nuestro Dios nos ha regalado vuestra ciudad.